Hola, soy Damián Suppli, psicólogo clínico y especialista en promoción de salud en niñez y adolescencia. Hoy vamos a hablar de crianza digital, mapas, territorios, recursos y herramientas. Pensé este nombre porque nos ayuda un poco a pensar este viaje que tenemos como padres, madres, familia y referentes afectivos en todo lo que es esta temática. Y mapa y territorio porque se dice que muchas veces no son lo mismo, ¿no? Podemos tener muchas ideas en la cabeza y lo que nos terminamos encontrando es una realidad completamente diferente. La tecnología hoy nos brinda un montón de herramientas, un montón de potencial en todo lo que es nuestras tareas cotidianas. Pero que si pensamos en los chicos y las chicas en particular y en el desarrollo que tienen desde pequeños, tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí?, en cómo se regula ese acceso. Pero sin perder de vista el concepto de salud. Bienestar digital es el concepto que se tomó, ¿sí?, para hacer referencia a esto, ¿sí?, como a un mundo con tecnología, con avances digitales, ¿sí?, pero que tienen que ser entendidos dentro de ese desarrollo y no obturar las áreas que son tan importantes en lo que es la niñez. Pensar este bienestar digital y pensar que sea cercano y aplicable a nuestra realidad es, por supuesto, contemplar a la familia, cómo está constituida, cómo está conformada y cuál es la relación que tiene cada uno de los miembros. Lo pensamos no solo en relación a los chicos y a las chicas, sino también en nosotros como mundo adulto acompañante, y también podemos incluir lo que, por ejemplo, podría aportar la relación con adultos mayores, ¿sí?, donde muchas veces nos encontramos en este rol, ¿no?, donde todos aprendemos y de alguna manera, tanto como acompañamos a los chicos, vemos que en el caso de los adultos mayores también hay necesidades, ¿sí?, de comprensión, de trámites o de algunas actividades que han virado, ¿sí?, a todo lo que tiene que ver el mundo digital. Esto me parece que es importante pensarlo porque es el desafío que nos encontramos en el día a día y que va a permitir que todos los miembros de la familia juguemos en equipo, ¿sí? Hay muchas diferencias en la percepción que se tiene de la tecnología en cada uno de los miembros de la casa y eso sin duda también se va a notar en todo lo que es el puente y la comunicación con los más pequeños, ¿sí? En esto también tenemos que pensar en lo que tiene que ver con los permisos, lo que tiene que ver con la mirada que se tiene de esto y cómo podemos consensuar acuerdos. Porque lo que pasa muchas veces es que alguna persona de la familia permite ciertas cosas, otros otra, capaz que alguno tiene una mirada más despreocupada, otro todo lo contrario, y esos conflictos suelen darse en el cotidiano. Tenemos que entender que poner un dispositivo en las manos de un niño que se está desarrollando hace que se dificulten ciertos aprendizajes que son muy vitales en ese momento y que después no se recuperan. Encontremos acuerdos, consensos, ¿no?, espacios cuidados también de pantallas y que de alguna manera todos tiremos para el mismo lado. Siempre es importante hacernos preguntas, no pensar solamente en respuestas o en soluciones mágicas, sino de, preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es la cultura que tenemos en casa? ¿No? Me parece que hoy se habla de muchos conceptos, no solo de bienestar digital, sino también de lo que es la ciudadanía digital, que es cómo pertenecemos a este mundo de las redes, ¿sí?, y cómo nos relacionamos también con los dispositivos. Si tenemos un uso crítico de las pantallas en casa, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Sí? Estas preguntas me parece que siempre nos ayudan a pensar en cada momento y orientarnos según la necesidad. Muchas veces surge esta pregunta. Tengo un nene chiquito que hizo una videollamada con sus abuelos que viven afuera. Si encontramos que ese contexto quizás habilita y se puede dar un permiso, es una cosa, pero que la excepción no sea la regla, ¿no? Cuando empieza a generarse el hábito de estos consumos y se empieza a pensar en una cotidianeidad y se naturaliza y se pierden como todas esas preguntas en el medio. Por eso es tan importante esto de pensar en cada momento en estas preguntas y ajustar siempre esas necesidades al contexto. Con esto de las excepciones y pensar en una regla, tenemos que pensar que esas reglas sean hábitos saludables. ¿Y cómo pensamos en hábitos saludables? A mí me gusta la metáfora de la alimentación. Como cuidamos, por ejemplo, el desarrollo desde ese lugar, de qué es lo que los chicos consumen, ¿no?, también tener en cuenta esta alimentación que se le va dando al cerebro y a ese desarrollo de este niño o niña que está creciendo.
Hay un montón de cosas que obviamente no pueden contemplar, no pueden medir el límite, ¿sí? Hay un montón de riesgos que quizás no pueden reconocer y es ahí donde tenemos que estar los adultos. Y cuando pensaba en esto de la alimentación, ¿sí? Pensar en esto de lo que ocurre en el mundo digital, ¿sí? Pensar esa diferenciación del tiempo, de la pantalla, del contexto, porque no es lo mismo si un chico está viendo un video y estamos bailando con una música en el living, ¿no? Viendo la televisión, a que si está obviamente consumiendo un contenido en el celular donde no tengo idea de qué es lo que está viendo. Esas diferenciaciones son muy importantes y que generan algo como muy diferente en lo que es el acceso. Yo trato siempre de recomendar esto de que pueda ser una pantalla, un espacio, un contexto donde pueda estar la supervisión adulta. Y que también, como tenemos atención y especial cuidado, por ejemplo, en la ingesta de los alimentos, bueno, también tener en cuenta en cómo se dan estos contenidos, ¿sí? Y cómo se consumen esos contenidos. En los primeros años de vida, que podríamos estipular hasta los 3 años, se habla de cero pantallas, cero contacto con dispositivos, porque todo lo que el chico va incorporando en relación al mundo tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con los sentidos, tiene que ver con lo corporal y con la exploración, ¿sí? Y que, como decíamos antes, una pantalla que facilita, ¿no? Todos los estímulos que él anda buscando o que detiene esa exploración del mundo, sin duda es algo como muy negativo. Pensamos, como nombrábamos antes, en algunas excepciones, ¿sí? O si participa de una videollamada, si estamos escuchando música en la casa, o a veces se da mucho de chicos que tienen hermanos más grandes que ya tienen acceso a dispositivos y bueno, hay algo de eso que circula y que se naturaliza, ¿sí? Pero me parece que es muy importante tener en cuenta esto. Las recomendaciones en función de los 3 años, ¿no? En adelante, se habla de que se puede empezar a habilitar de 1 a 2 horas de uso de pantallas, ¿sí? A mí me parece que lo que tenemos que pensar siempre es que sea lo menos posible y que otra vez podamos entender cuál es la pantalla, ¿no? Y a la vez hacer foco en lo que son los contenidos, porque pasa muchísimo eso, si dejamos a los niños a merced de las aplicaciones y lo que van sugiriendo, ¿sí? Perdemos absolutamente el control de qué es lo que puede estar consumiendo ese chico, ¿sí? A nivel contenido. Entonces me parece que esa supervisión tiene que estar, ¿sí? Que esa autonomía progresiva que se va dando entre los 3 a 6 años, ¿no? En la exploración del mundo, donde ya pueden moverse, quizás ingresan el mundo del jardín, ¿no? Y que empieza también a generarse algo de lo colectivo, porque hoy también tenemos que tener en cuenta que todo el mundo digital hoy va marcando nuevos consumos, estilos, modas y ese montón de cosas a los que los chicos empiezan a acceder, ¿sí? Tienen que ser mediados, paulatinos, cuidados, ¿sí? Y que de alguna manera no interrumpa también esa exploración, ¿sí? de todo su entorno y de su contexto. Cuando se piensa en chicos de 6 años en adelante, se empieza a pensar en esto, ¿no? De que puedan ser quizás un poco más prolongado en su tiempo, ¿sí? Se habla de 2 horas o 3 horas, ¿sí? Trato de no detenerme mucho en estas cuestiones hiper precisas porque me parece que lo más importante sigue siendo lo mismo, nuestra compañía, nuestra supervisión, ¿sí? Ahí también se habla de la llegada del mundo académico, de otras áreas y actividades que también son muy importantes, la lectura, la escritura, que también va a generar un impacto en la personalidad, en el cerebro, en la exploración, en el desarrollo, pero que también tenemos que ver cómo mediar, ¿sí? Otra vez, cómo estamos alimentando, ¿no? Todo ese sistema a través de los contenidos digitales. Seguimos pensando en lo mismo. ¿Qué hace? ¿Dónde consume quizás contenidos digitales? ¿En qué espacio de la casa? Es muy importante tener en cuenta cuál es el contexto de la niñez en el mundo en el que estamos, donde hubo una fuerte incidencia de ese 2020 con la pandemia y una acentuación muy grande de todo lo que es los consumos digitales. Porque esta tecnología nos brindó y nos permitió muchísimas cosas, también hizo que ciertos bordes que había en casa se fumen, ¿no? En relación al multitasking al que vivimos acostumbrados, ¿no? Y de muchas tareas que quizás hoy se dan en el marco del hogar, que tienen que ver con el home office, que tienen que ver con el mucho tiempo frente a las pantallas. Por eso es tan importante tener en cuenta que también es una generación de niños muy marcada, ¿sí? Por este tipo de cosas que tuvo que ver también con la presencialidad y demás, ¿sí? En esa acentuación también tenemos que pensar, bueno,
como un área más del desarrollo de ese chico o de esa chica, ¿sí? Tenemos que pensar en esas diferentes áreas y cómo le va también, ¿no? En lo académico, en lo social, si tiene amigos, cómo afecta todo esto, porque sin duda lo hace a lo cognitivo, ¿sí? A las funciones cognitivas como la atención, la memoria, la adquisición del lenguaje. Ahí es donde tenemos que poner la lupa también, ¿no? En ver cómo promover también distintas áreas que desarrollen otras capacidades. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces también viene la pregunta de, bueno, la verdad que él juega 1 hora por día, no sé, a un juego en la tablet, ¿sí? Si nosotros vemos que lo puede hacer y que está bien y que no descuida esas otras áreas y que hace actividades y hace deportes, o que quizás tiene muchas horas de cole y lo toma como un espacio de recreación, o está con amigos y amigas en una videollamada, o vemos una serie juntos, ¿no? Digo, me parece que hay que empezar a poder distinguir también esos espacios. Y sin dudas tenemos que hablar de cuándo empiezan a surgir señales de alarma o de alerta, porque son lo que trazan el límite. Y ese límite está dado si empezamos a ver como mucha dependencia, ¿no? A los dispositivos, donde no hay otras actividades que quizás le gusten, ¿no? Como mucha inquietud o incomodidad cuando esos dispositivos se alejan. Y esto no quiere decir con una primera instancia de capricho, ¿no? O rabieta que puede llegar a aparecer, que me parece que es esperable y es entendible, pero ¿qué pasa cuando nos empieza a hacer ruido porque realmente es muy intenso, porque se repite todo el tiempo o porque lo primero que hace es buscar el dispositivo, el celular, de una manera muy forzada? Y por eso decía antes que es tan importante el tema del acuerdo conjunto, ¿no? Digo, porque los chicos se dan cuenta de esto, ¿no? Muchas veces, bueno, sé que mamá no me lo da, pero papá sí, o que sé que la abuela quizás lo habilita en determinados contextos. Entonces, bueno, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Cuando vemos la dificultad de aprendizajes que se van dando, como decía antes, el lenguaje, la memoria, la atención, lo corporal, cuando vemos que está obturando, siempre contar con profesionales que vienen haciendo un seguimiento de la vida de los chicos, como pueden ser los pediatras, gente del colegio. Hay que tener como otras miradas que nos ayuden a echar luz sobre este tipo de cosas. También hay que tener mucho cuidado con los contenidos inadecuados, ¿sí? Aparecen frases o comentarios que no son acordes para la edad que tienen, ciertos memes, chistes, bromas, videos que empiezan a aparecer en los patios de los colegios, ¿no? Y que muchos son burdos o que muchos son descalificantes, ¿no? Digo, tenemos que volver a esta curaduría de contenidos y tener en cuenta que hay también algo de ese atractivo, ¿no? Que muchas veces estas cuestiones que se viralizan es por el impacto que tienen, ¿sí? Pero es ahí donde también tenemos que estar para mediar y en muchos casos decodificar, ¿no? Digo, porque aparecen palabras nuevas o cosas que no comprenden, entonces tenemos que estar ahí atentos a ver qué puede estar pasando. Pensando en los riesgos que pueden estar en el mundo de los chicos y en lo que sería su conducta, también en lo que son los hábitos, que a veces tienen que ver con dificultades en el descanso, el desgano, el agotamiento, también tenemos que pensar en que existen riesgos en las redes sociales, en los dispositivos y cuáles están asociados particularmente a la niñez, ¿sí? Si pensamos en uno en particular, que es el grooming, tenemos que entender que son adultos que se hacen pasar por menores, que muchas veces lo que buscan es buscar a menores en contextos donde ellos pueden estar, como videojuegos, redes sociales, ¿sí? Donde no existe una mediación, y a través de canales de chat lo que hacen es acceder a mayor información, a redes sociales, a el pedido de fotos, ¿no? Digo, capaz que hablamos de chicos un poco más grandes, pero como decía, siempre es importante generar conciencia sobre estos riesgos y que los adultos estemos al tanto, ¿sí? La finalidad que tienen estos adultos haciéndose pasar por niños es un abuso sexual que a veces no termina en lo físico, pero sí en este intercambio de fotos o en esa búsqueda de material que termina como extorsionando al menor para que siga en una conducta altamente peligrosa. Esto es algo que tenemos que saber, que nos tenemos que informar, y hoy en internet hay mucha información sobre este tipo de riesgos. Como también puede ser el ciberbullying, ¿sí? Que sería el hostigamiento entre compañeros, compañeras a través de las redes sociales, ¿sí? O las aplicaciones de mensajería, las burlas, ¿sí? Y esto también se da a veces en los grupos de WhatsApp. Y el sharenting es otro de ellos, ¿sí? El sharenting se define como las cosas que comparten
los padres, madres, familias sobre los niños, ¿sí? Y que ese uso, por ejemplo, podría ser tomado por un groomer, que es como se llaman los abusadores cuando hablamos del grooming en particular, ¿sí? Entonces tenemos que también generar esa conciencia de qué es lo que compartimos de los chicos, ¿sí? Digo, cuánto los estamos exponiendo, si de alguna manera existe un consentimiento de esto, si a los chicos les gusta o les agrada este tipo de situaciones, y tiene no solamente en este último caso del sharenting que ver con lo que es la difusión de imágenes o de información, sino también en tener en cuenta de cuándo la tecnología nos está distanciando de un momento de intimidad, ¿sí? Y cuándo quizás la pantalla está mediando en todos espacios cotidianos que pueden ser agradables y que terminan tornando esto en una ceremonia que muchas veces chicos y chicas no eligen. Entrando en el plano de las recomendaciones, a mí me gusta arrancar por que entendamos que no todo es lo mismo, ¿sí? Que no podemos pensar que, por ejemplo, todos los contenidos son iguales. Me parece que ese es un error común, que tenemos que entender que si a los chicos hay algo de esto que les agrada y que de alguna manera los atrae, sería bueno que les acerquemos algo de ese contenido que sea nutritivo, que sea interesante, que pueda también desarrollar alguna capacidad, algún interés, y me parece que es bueno como acompañar ese tipo de contenidos, ¿no? Y digo esto porque muchas veces tenemos en claro qué es lo que no nos gusta y no sabemos quizás reforzar aquello que puede aparecer y es interesante y copado para toda la familia. Lo mismo pasa con los videojuegos, ¿no? No todos los videojuegos son iguales, porque hay algunos que son educativos, que son interesantes, que nos permiten sin duda acercarnos a las infancias y compartir un lindo momento. Me parece que eso está bueno tenerlo en cuenta, de que sin duda existen un montón que son violentos, que son inadecuados y que también tenemos que estar como cerquita de ese tipo de consumos, pero por supuesto que también podemos proveer y encontrar espacios que nos unan, ¿sí? Y un videojuego interesante puede ser uno de ellos. Y también marcar la diferencia de que no todas las pantallas son iguales, ¿sí? Y que no todos los dispositivos son iguales. Como decía anteriormente, no es lo mismo si se mira, por ejemplo, en la televisión que si se mira en el celular. Para mí el celular es el menos recomendable porque, como decía, es muy difícil hacer un seguimiento de los contenidos, es muy invasivo, en esa búsqueda de interacción genera también conexiones y hábitos que terminan siendo complicados, ¿no? Y lo que sin duda puede suponer un riesgo muy grande. Volviendo a los mapas y a la teoría, hay una que a mí me gusta mucho que tiene que ver con el desarrollo de 3C. Es una idea y un contenido que se pensó de la Asociación Norteamericana de Pediatría que tiene que ver con chicos, contexto y contenido, ¿sí? Pensar estas áreas me parece fundamental y hacernos preguntas en relación a eso me parece que orienta. Si pensamos en el contenido, bueno, en relación a lo que veníamos hablando, ¿no? Tiene muchísimo que ver con qué es lo que elijo para que vea, ¿sí? Que de alguna manera puede estar habilitando algo que sea nutritivo, que sea interesante y que pueda permitir también el desarrollo de ese chico o de esa chica, ¿sí? Que ahí pasamos a la otra C, que tiene que ver con esto, ¿no? De cómo es su personalidad, qué cosas le atraen, qué le gusta, ¿no? Digo, como acompañar de alguna manera todo ese interés y esa exploración del mundo a través de algo que lo fomente. Y también el contexto, que es la tercera C y que también la fuimos desarrollando, ¿no? Como pensar en esa funcionalidad, si ese contenido lo ve solo, lo ve acompañado, si juega un videojuego y lo hace solo o está jugando con sus amigos y sus amigas, ¿sí? Si de alguna manera vemos que la pasa bien en ese contexto y que es algo que disfruta, o si generalmente se puede plantear una diferencia porque hay muchos de estos contenidos o usos, ¿sí? Que pueden plantear chicos más ansiosos, ¿sí? O buscar conductas violentas. Entonces me parece que pensar también ese contexto y si es que lo podemos acompañar o, como si decía antes, responde a alguna necesidad de la familia, es algo que tenemos que tener en cuenta. También me interesa acercarles preguntas que tengan que ver con orientarnos en este mundo de lo digital y que, como decía antes, se distancian de esta idea de que siempre tenemos que tener la respuesta, ¿no? Como decía, nos permite recalcular, nos permite mirar en el contexto y las preguntas también tienen que ver no solo con el límite, que es lo que también desarrollamos antes, sino en pensar en cuál es el sentido. A mí la pregunta que me orienta siempre es
¿cuál es la utilidad hoy de un dispositivo? ¿Sí? Muchas veces también me preguntan en sesiones, ¿no? Como esta cuestión de, bueno, ¿a qué edad dar el celular? Y bueno, cuando tenga un sentido, cuando tenga una utilidad, ¿no? Digo, me parece que eso es fundamental. Y también tener en cuenta todo lo que venimos hablando, ¿sí? Cómo le está yendo en las diferentes áreas, si tiene amigos, ¿sí? Si tiene facilidad para algún deporte, si esto no está obturando alguna otra cosa, ¿no? Digo, me parece que eso siempre nos va a permitir, como pregunta, allanarnos un poco el camino, ¿sí? Estas preguntas que hablábamos antes, ¿sí? ¿Qué ve? ¿Cómo lo ve? ¿Dónde? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo? ¿No? Digo, me parece que esto va a permitir que tengamos un mapa más completo y va a generar como también, ¿no? Esta mirada crítica que vamos a poder tener también y compartir con los más chicos. Yendo a recomendaciones puntuales, tenemos que entender que estamos todos en el mismo equipo, todos en el mismo barco y que sin dudas tenemos que buscar estas actividades, hábitos, ¿sí? O herramientas que nos involucren a todos y todas por igual. Tenemos que tener en cuenta que nuestra acción, ¿sí? Y lo que nosotros mostramos a los más chicos genera muchísimas conductas de imitación, ¿sí? Y esto también se ve muchísimo, ¿sí? Si estamos constantemente en el mensaje, ¿no? En contra de los dispositivos o en contra de esos usos, pero estamos todo el tiempo mirando el teléfono. Por eso pensar como actividades, contenidos que nos puedan involucrar. Hay algunas películas que son interesantes. Yo siempre recomiendo Wall-E, Ron de Error, que me parece que es una muy linda peli también, que habla, ¿no? De un robot que en este mundo de robots aparece como si fuera un celular y se nota mucho esa búsqueda que tiene del usuario, ¿no? Y bueno, un robot roto que hace que un chico se aventure un poco a un mundo físico muy interesante, y me parece que estas películas o estos contenidos también nos pueden dar como un espacio de diálogo, de intercambio, de interés que puede ser tomado en cuenta para tematizar, para hablar del tema que es lo que nos importa. Tener en cuenta también, ¿no? Digo, cómo le está yendo en las diferentes áreas de su vida, ¿no? Como decíamos antes, en función del alimento, cuán rico, cuán nutritivo y cuán variado es ese contexto, ¿sí? Para poder generar herramientas también desde su propio lugar. Ha sido un placer acompañarlos, espero que estos consejos sean útiles y puedan servir para acompañar y orientar a los jóvenes en los consumos digitales.